Don Íñigo Enríquez de Luna, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Íñigo Enríquez de Lunas es el diputado de la Asamblea de Madrid por Vox. En una situación como la actual, la primera pregunta, a mí me ha dicho alguien, un pajarito, háblale de medio ambiente que sabe mucho de eso. Y de eso vamos a hablar probablemente también. Pero antes de nada, a mí me gustaría que me mostrara su opinión, me dijera su opinión sobre las manifestaciones de ayer en Madrid, que a mí me parecieron una tortura realmente. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando ayer en Madrid, Puerta del Sol llena, la embajada de Estados Unidos con gente afinada además, sin ningún tipo de cumplimiento de normativas, etcétera, etcétera. Nadie parece que dice nada al respecto. Y segundo, ¿qué sentido tiene que un homicidio en Estados Unidos de los 2.000 o 5.000 o 10.000 que se producirán al año haya tenido esta repercusión mundial? Bueno, pues efectivamente, yo creo que no tiene absolutamente ningún sentido que estando desde hoy ya en fase 2, pues, pero bueno, ayer ni siquiera era eso, ¿no? Pues hubiera esas aglomeraciones de más de 3.000 personas y efectivamente por un incidente que ha ocurrido fuera de España, en Estados Unidos, un incidente desgraciado, que desde luego todos condenamos, ¿no? Pero que no puede ser un pretexto para que aquí se incumplan las normas de distanciamiento social y se ponga en riesgo pues lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento, y ir poco a poco frenando y parando al virus que ha tenido consecuencias tan dramáticas en toda España, también en la Comunidad de Madrid, sobre todo en las personas mayores. A mí me llamaba mucho la atención el grito contra la policía. Era algo que no podía entender, porque si hay algo que en este país ha demostrado estar a la altura es nuestra policía, tanto la municipal como la nacional, antidisturbios, y si no, hemos visto imágenes absolutamente dantescas, ¿no? En las manifestaciones en Cataluña, donde se agredía a los policías, se los pateaba en el suelo, y ellos con toda la mesura del mundo reprimiéndose, ¿no? Con el uso de la fuerza, aunque están legitimados para ello. Y en cambio ayer se insultaba directamente a la policía y se les acusaba de asesinos. Claro, bueno, es que la izquierda siempre aprovecha la primera oportunidad para volver a sus propios principios antisistema, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues vuelvo a repetir, es que tiene que ver que haya pasado un incidente desgraciado de una actuación absolutamente impresentable de un policía en Minneapolis para que aquí en España y en toda Europa se produzcan este tipo de algaradas y se agreda y se insulte a la policía, ¿no? Cuando yo creo que, como bien dices, ha tenido un comportamiento ejemplar y yo creo que ha sido uno de los pilares fundamentales durante esta terrible crisis del coronavirus, ¿no? Yo creo que todos los españoles tenemos que estar muy agradecidos a la policía, que se ha demostrado que es un servicio público esencial, que ha facilitado la convivencia pacífica de los españoles y ha hecho una labor de apoyo y de asistencia a muchas personas durante esta crisis, ¿no? Pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Al final, a la primera oportunidad siempre queremos generalizar y siempre queremos al final criminalizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es algo, en fin, que me parece absolutamente impresentable y que desde luego desde Vox condenamos totalmente, ¿no? Nosotros lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? No solamente respetar y apoyar a nuestra policía, sino poner en valor su gran labor durante esta terrible crisis. Ha manifestado usted desde la izquierda y yo me hago eco de esa denuncia porque lo hemos dicho esta mañana. No, pero si no hace falta que yo supongo... A la izquierda radical. Sí, bueno, la izquierda radical, es evidente. Lo podemos centrar a lo mejor pues en Podemos y en todas las confluencias en torno a esta formación política, ¿no? Pero es que yo creo que además no hay duda sobre esto, don Íñigo. Esto está manipulado, evidentemente. Ayer veíamos un montón de ciudadanos de color, negros, que están en España y que supongo que están disfrutando de todos los beneficios de una sociedad que precisamente no es racista. Que yo sepa, al menos, no ha habido incidentes de ese tipo en este país, afortunadamente, ¿no? No. Bueno, yo creo que España es una sociedad bastante tolerante. Otra cosa, evidentemente, es que, por ejemplo, desde Vox, pues lógicamente en materia de inmigración pidamos algo de sentido común, y es que la inmigración tiene que ser regulada, tiene que ser ordenada. Igual que cuando una persona viene a nuestra casa, pide permiso para entrar, pues yo creo que cualquier persona que quiera venir a nuestro país también lo tiene que hacer, tiene que entrar por los cauces legales. Eso es no ser racista, eso simplemente es aplicar la lógica al sentido común y la legalidad. Lo contrario es ir, bueno, pues a una sociedad insostenible donde se desborden todos los servicios públicos y donde al final, pues bueno, se haga insostenible ese llamado estado del bienestar,
que todos lo que queremos al final es que los servicios públicos funcionen, y durante esta crisis además, bueno, pues hemos sido conscientes de las limitaciones que tiene la asistencia sanitaria cuando en una terrible pandemia no se hacen las cosas bien y cuando se desborda y se colapsa la atención médica y hospitalaria, ¿no? Hay que entender que evidentemente la entrada de inmigrantes de forma ilegal es un delito, y por tanto es que a mí siempre me ha parecido esto, me ha llamado la atención. Es decir, alguien que entra en un país cometiendo un delito debe de ser deportado de forma inmediata, como alguien que entra en una casa sin que sea suya y la ocupa, pues debe de ser desalojado de forma inmediata. Es que parece que en este país se prima el delito antes que la ley. Sí, no, bueno, yo creo que al final la izquierda yo creo que ha perdido el sentido común y el respeto al Estado de Derecho, que es al final lo que estamos pidiendo desde Vox, ¿no? En fin, lo he dejado antes perfectamente claro. Yo creo que la inmigración es necesaria. De hecho, bueno, pues en España hay muchísimos inmigrantes que están legalmente trabajando, claro, y que hacen una labor fundamental para mantener la actividad económica en muchos sectores. Por ejemplo, el sector agrícola, que en estos tiempos pues está pasando una crisis importante de falta de mano de obra, y que muchas cosechas perentorias, como son todas las, en fin, pues la fruta de temporada que en estos momentos se está recogiendo, pues necesita esa mano de obra, ¿no? Y por tanto la inmigración es necesaria, pero tiene que ser ordenada, porque lo contrario al final lo único que lleva es al caos, ¿no? Que es lo que buscan algunos. Decían yo recuerdo hace un año, no más, que teníamos que ser un poco como Canadá, ¿no? Que ha admitido a 300.000 inmigrantes, y yo le decía, hombre, primero, Canadá precisamente no tiene una frontera muy especial en cuanto a la inmigración. En segundo lugar, claro, es que no ha habido un solo ciudadano en Canadá que haya entrado de manera irregular. Han sido todos demandados por el propio gobierno para que entren en su país de manera regular, que es la diferencia quizá, ¿verdad? No, bueno, y de hecho, pues en el sur de España, en la zona de Almería, que es una zona agrícola muy importante, que tiene una superficie de invernaderos muy importante y que bueno, pues que produce mucha fruta y mucha verdura, hay un tránsito regular y de temporada de personas del norte de África que entran a trabajar a la campaña de la fresa o a la campaña, en fin, de los distintos productos hortofrutícolas que se cultivan en esa zona, y que luego vuelven a sus países de origen una vez que ha terminado el contrato de trabajo, ¿no? Por tanto, eso es algo lógico, eso es algo positivo, es bueno para ellos, es bueno para sus economías y también para las nuestras, pero se hace de forma ordenada, lo que puede ser es lo contrario. Le voy a preguntar sobre el medio ambiente, porque es uno de los temas que durante unos años nos ha tenido a todos en vilo. Parece como se iba a acabar el mundo, había que tomar medidas drásticas que evidentemente perjudicaban nuestra forma de vida y que cambiaban absolutamente todo. De hecho, las manifestaciones de algunos de los ministros de este gobierno han traído consecuencias en el mundo del automóvil, por ejemplo, con el diésel, pero también la llegada de Greta Thunberg aquí a nuestro país, que parecía, yo de verdad estaba un poquitito preocupado, decía, ¿realmente esto es así? ¿Y dónde está el eje del problema? Nosotros es verdad que tenemos mucho que ver con la historia, pero realmente somos demasiados habitantes en el mundo para poder preocuparnos en este momento por el medio ambiente y por el desequilibrio que pueda ocasionar precisamente esa población sobredimensionada. Bueno, desde luego en España no somos demasiados, y de hecho la tasa de natalidad pues ahora mismo no cubre la de fallecimientos, ¿no? Por tanto, ese invierno demográfico que estamos sufriendo en Europa y particularmente en España, creo sinceramente que hay que combatirlo no haciendo una llamada irresponsable a la inmigración irregular, sino poniendo políticas que apoyen precisamente la natalidad, ayudando a las familias, que en fin, que con su esfuerzo y sacrificio, bueno, pues traen hijos al mundo que son los que luego nos van a terminar pagando las pensiones del futuro, ¿no? Por tanto, no es cierto, ¿no? Es la excusa, ¿no? Sí, parece que es el mundo al revés, ¿no? Todos los males del mundo los genera el ser humano, ¿no? Somos una especie de virus para el medio ambiente, para la humanidad, para el planeta, ¿no? Nosotros, desde luego, siempre hemos dicho que la ideología del cambio climático, porque evidentemente hay un cambio climático científico, el clima cambia y va cambiando desde el principio de los tiempos, ¿no? Hay periodos más cálidos, periodos más fríos, periodos más secos, periodos más lluviosos, pero si recuerdas, antes hablaban del calentamiento global, ¿no? Pero claro, como el calentamiento global luego no se demostraba con datos y con cifras, primero era el enfriamiento, luego el calentamiento, y luego ya le pusieron el nombre del cambio climático, que vale lo mismo para un roto que para un descosido. Lo mismo justifican en torno al cambio climático una época de sequía, como a lo mejor una primavera lluviosa como la que hemos vivido en España afortunadamente
este año, ¿no?, que ha dado un respiro a muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, la calma chicha o el huracán, en fin, todo lo justifica el cambio climático. Bueno, yo creo que nosotros en esto lo que decimos es que combatimos esa ideología climática y globalista que pretende cambiarnos nuestra forma de vida, que pretende imponernos pues cuántos hijos tenemos que tener, que tenemos que comer, en qué vehículos nos podemos desplazar. Pretenden quitarnos nuestra libertad y lo pretenden hacer sin argumentos y sin un sustento científico. Otra cosa distinta es que, lógicamente, desde Vox estamos de acuerdo en que hay que ir progresivamente a un proceso de descarbonización de la economía, aunque solo sea por pura prudencia o sentido común. Pero eso está ocurriendo, ¿verdad? Nuevas energías limpias que nos permiten seguir pues disfrutando de la calidad de vida a la que no queremos renunciar, ni siquiera los progres, porque esto se les llena la boca, pero luego viven como ricos, ¿no? Y no están dispuestos a renunciar ni al coche que tienen todos, ni al aire acondicionado. Eso sí, las restricciones siempre las tienen que hacer los demás y muchas veces las sufren los que menos tienen, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que tenga un coche viejo por el puro placer de contaminar. La gente tiene un coche viejo porque no se puede comprar uno nuevo. Vamos, en fin, el masoquismo desde luego no está en los ciudadanos, ¿no? Y lo que hay que hacer es hacer políticas de sentido común. Nosotros estamos muy de acuerdo, en fin, en que todas las energías renovables se vayan intensificando, pero la demanda de energía de los ciudadanos no hay que restringirla, como dice la izquierda, ¿no? En la Asamblea de Madrid tuvimos un debate en su día sobre el cambio climático, donde ellos proponen también que se recorte un 50% en 2040 la demanda de energía, pero si es renovable también hay que recortar la demanda de energía. En fin, quieren volver otra vez. Bueno, pues yo ya no digo al siglo XIX, quieren volver al siglo V, que todos vivamos casi... Sí, pero luego además, ¿quién puede prever lo que va a pasar en 2040 viendo lo que ha ocurrido en 2020? Es que yo cuando hacen esta medida, el diésel en 2035 tiene que desaparecer, pero bueno, vamos a ver, es que piensan ustedes estar en 2035 para hacer estas decisiones. Es decir, yo tengo la sensación, don Íñigo, no sé, que esto es una parte de un todo ideológico que está inundando una sociedad y que se lo empiezan a creer. Esto es un poco lo de la violencia de género o violencia machista, lo de la homofobia, lo de la xenofobia, todas estas cosas al final te conducen a una situación de cambio social que tengo yo la impresión, nada más, que lo que es lo que usted dice, es decir, retroceder 200 años y los señores feudales, que serán Pedro Mármol y Pablo Picapiedra o al revés, serán los jefes de esa nueva e idílica sociedad donde ellos decidan quién come y quién no come, cuándo hace el amor y cuándo no. Claro, lo que está al final en juego es nuestra libertad. Yo creo que a la sociedad occidental nos ha costado mucho conseguir nuestra libertad. Ha muerto mucha gente en muchas guerras por defenderla y sinceramente pues en eso tenemos que abrirle los ojos a los ciudadanos y a la sociedad. Además, en este tema del cambio climático lo mezclan también con el problema de la contaminación en las grandes ciudades, que no tiene nada que ver. Es decir, una cosa es los problemas de contaminación que puede haber en Madrid y en su corona metropolitana, que son evidentes, pero que ahora mismo son unos problemas que crean el dióxido de nitrógeno, que es verdad que sí está asociado a los vehículos diésel, pero en una zona agraria, en una zona con baja densidad de población, como es la inmensa mayoría del territorio nacional, ¿qué problemas hay con el diésel? ¿Por qué tienen que arruinar un sector que en estos momentos, en fin, pues es una de las industrias más importantes, que representa una parte muy importante de nuestro Producto Interior Bruto? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, lo mezclan todo, ¿no? Entonces dicen, no, mire, sí, pero el daño está hecho. En las zonas urbanas, pues evidentemente que habrá que tomar medidas para prevenir los problemas de contaminación. Hombre, yo hace años no era el dióxido de nitrógeno, era el CO2, y por tanto el problema era que eso sí que es un gas de efecto invernadero, ¿no? Pero aquí en las ciudades lo que tenemos que aplicar son una serie de políticas racionales y sobre todo ayudar a la gente a que pueda adaptarse y utilizar vehículos menos contaminantes y que no emitan dióxido de nitrógeno. En su día en Madrid, por ejemplo, se subvencionaron las calderas de carbón para que se eliminaran y se cambiaran por otras calderas, pero a los ciudadanos se nos animó a que nos compráramos vehículos diésel porque no emitían CO2 o emitían menos CO2.
Bueno, pues el ciudadano hizo lo que le recomendaron, claro. Y se puso dinero público y se dieron ayudas y subvenciones y todo el mundo tiene un vehículo diésel. Ya resulta que somos como delincuentes por tener un vehículo diésel. No, esto no tiene ningún sentido. Pero y vuelvo a repetir, un vehículo diésel en Soria no genera absolutamente ningún problema, pero estamos aplicando las mismas restricciones o queremos aplicarle las mismas restricciones en el ámbito rural, en el ámbito urbano, ¿no? Y yo creo que todo eso es una de las grandes mentiras de toda esta ideología climática. No tiene nada que ver el calentamiento del planeta, la emisión de gases de efecto invernadero, con el problema de la contaminación de las grandes ciudades. No creo además que haya muchos vehículos diésel en Alaska. De todas formas, la evolución va por sí misma. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que hoy una gran parte de la población, cuando está cambiando su coche, está comprando híbridos o eléctricos. Es decir, bueno, depende, pero un híbrido, el híbrido es un vehículo que funciona sobre todo con gasolina. en el ámbito urbano. Claro. Los híbridos sobre todo funcionan en las ciudades, porque todos sabemos que la batería se recarga con los frenazos que damos, pero un híbrido para alguien que haga trayectos de largo recorrido por carretera, pues todos sabemos que no funciona. Por tanto, yo creo que a lo que me refería yo, don Íñigo, a lo que me refería yo es que la evolución por sí sola se abre paso. Es decir, claro, que hay que dar tiempo al tiempo, que las cosas cambiarán. Pues claro que sí, si es que es mejor. ¿Quién nos iba a decir que ahora mismo íbamos a tener vehículos eléctricos, claro, híbridos, patinetes, bicicletas eléctricas aquí en Madrid, y que se iba a abrir coches compartidos, coches de alquiler eléctricos que están ahora mismo a disposición de los ciudadanos? Es decir, yo creo que frente a la izquierda catastrofista, yo creo que hay que imponer una visión optimista. El ser humano siempre ha sido capaz de adaptarse a los cambios y de dar soluciones, y la tecnología en todo esto es muy importante, ¿no? Por tanto, creo que sinceramente hay que dejar de ser pesimistas, sí, y confiar más en el ser humano, en toda la industria tecnológica que avanza a pasos agigantados y que cada día nos está aportando soluciones para adaptarlos a los retos de cada época. Sí. Vamos, yo mis hijos hoy en día pues no viven obsesionados. Antes, cuando empezamos a trabajar, nuestra primera compra era un coche, siempre nos queríamos comprar un coche. Hoy en día la gente joven tiene otras prioridades porque tiene otras alternativas de movilidad, y porque muchas veces te das cuenta que para hacer un viaje una vez al mes no necesitas tener un coche, lo alquilas. Bueno, pues todo esto al final... Sí, la propia naturaleza se abre paso, y si no somos capaces de controlarla, lo que lo puedes absorber, lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid mismo. Hay municipios de la Comunidad de Madrid donde la sobrepoblación de algunas especies está generando muchos problemas, y en cambio parece como que esto no se puede tocar con el daño que ocasionan, Ya les digo yo que lo he podido vivir, y las quejas de muchos vecinos y de muchas instalaciones por la sobreabundancia de jabalíes, por ejemplo. Claro, los jabalíes es una especie que es muy prolífica, como lo es el conejo también, que es otra plaga que hay en muchas zonas de España y también de la Comunidad de Madrid. Y nosotros desde Vox lo que decimos es que la administración lo que tiene que hacer es facilitar que los agricultores, que las sociedades de cazadores, que los cotos de caza puedan controlar esas especies, porque si no, el daño que se produce en un sector estratégico y fundamental como es el agrícola es muy importante. Entonces, todo esto hay que eliminar trabas, hay que confiar más en la gente. Yo es que creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que este estado absolutamente sobreregulado, intervencionista, que se mete en nuestras vidas y también en nuestro patrimonio y en nuestra economía, pues hay que cambiarlo, hay que confiar más en los ciudadanos. Si un agricultor tiene una plaga de conejos, pues hay que dejar que lo controle, porque el conejo evidentemente no está en peligro de extinción. No, ya le digo yo que no. Hispania es tierra de conejos, ¿no? Ni el jabalí ni la paloma, y en cambio el daño que ocasiona... Y los jabalíes es igual. Ahora, en fin, durante estas fases de la famosa desescalada, pues creo que se ha producido una discriminación hacia los cazadores que no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, ¿por qué puedes correr en la calle, en muchos casos con aglomeraciones de personas, que eso sí me parece un riesgo sanitario, y no te puedes ir a tu coto de caza a darte una vuelta por allí? Y si hay un problema de alguna plaga de conejo, de jabalí, pues poder hacer una buena labor para que los agricultores sufran menos pérdidas. En fin, yo creo que a la izquierda en todo eso, su sectarismo se le ve clarísimamente, y tienen una clarísima obsesión en contra del mundo de la caza, y bueno,
nosotros desde Vox somos conservacionistas. Nosotros defendemos el medio ambiente y creemos sinceramente que, bueno, pues creo que el hombre lo que tiene que hacer en un momento determinado es mantener ese equilibrio, porque cuando se rompe el equilibrio, las consecuencias para el medio ambiente son mucho peores. Le voy a poner un ejemplo que es muy gráfico de todo esto. En la Sierra de Madrid tenemos un problema de sobrepoblación de cabra montesa. La Comunidad de Madrid, bueno, pues se durmió en los laureles, dejó que la población de cabra se disparara y que fuera un problema para la propia conservación del Parque Nacional de Guadarrama. Y bueno, cuando ya quiso reaccionar y quiso sacar un plan para controlar estas especies, el PACMA, el Partido Animalista, lo recurrió en los tribunales, ¿no? Entonces dices, pero vamos a ver, si es que todos los técnicos, esto no es un tema político ni ideológico, es que los técnicos que trabajan en el Parque Nacional son muy conscientes que ahora mismo esa sobrepoblación de cabra está afectando a los ecosistemas, está afectando a muchas especies endémicas que se están viendo perjudicadas, porque en la vida tiene que haber un equilibrio. Si el Parque Nacional admite una carga de cabra montesa, pues habrá que limitar su número. ¿Y cómo se hace eso? Pues habría que hacerse, lógicamente, bueno, pues con caza selectiva, con caza autorizada, con medidas para controlar la población, porque si no, al final, quien pierde es la biodiversidad natural del propio Parque Nacional. Claro, es el mejor caso de cuando el ecologismo se convierte en un problema para la ecología. No, pero vamos a ver, desde eso le quería preguntar, desde la aparición de este partido, el PACMA, un partido animalista sin sentido, porque yo no creo que haya nadie en este país que no quiera a los animales, faltaría más, pero el problema que pueden ocasionar, no solamente esos que usted ha dicho, en las grandes ciudades la proliferación de palomas está siendo un problema importante, porque además y de cotorras, y de cotorras efectivamente provenientes, bueno, si yo le contara, porque hay nidos además de estas aves que pesan hasta 200 kilos, que se puede caer en la cabeza de alguien y ocasionar un accidente, pero además es que están eliminando a los gorriones de la zona. A los gorriones, por ejemplo. O sea, están afectando a la biodiversidad de las ciudades, que es distinta, ¿no? Porque bueno, eso es otro problema que tienen los ecologistas, que no se dan cuenta que una cosa es la ecología urbana y otra cosa es la ecología del medio ambiente, de una zona forestal en fin, no es lo mismo, pero evidentemente las cotorras aquí en Madrid se han convertido en un auténtico problema, igual que las palomas lo son también. Hay gente que le llama las ratas voladoras, ¿no? Y es que es verdad. Evidentemente hay que controlarlo, pero los ecologistas y los animalistas, al final, detrás de todo eso hay una ideología que pretende equiparar en jerarquía al ser humano con el ser animal, y sinceramente esto no es así. Y yo bueno, de hecho tenemos un problema, don Íñigo, que también le quería preguntar, es por los perros. Los perros se han convertido en un animal esencial de compañía en todas las ciudades, donde casi hay más perros ya que personas. Y, no, que hay más perros que niños. Bueno, pues dicho lo cual, el problema que están ocasionando en las ciudades de suciedad y de contaminación es importante también, porque claro, a los niños les llevamos protegidos desde hace mucho tiempo y sus necesidades las hacen donde tienen que hacerlas. Pero es que resulta ahora que los perritos van defecando y orinando donde les da la gana, y unos lo limpian pero otros no. No, desde luego el orín es imposible de limpiar. Yo creo que la concienciación ciudadana en todo esto, pues creo que ha subido bastante, pero evidentemente todos los que paseamos por la calle y vivimos en una zona urbana vemos que algunos no están suficientemente concienciados, porque los excrementos caninos los seguimos viendo en las calles. Es verdad que hay menos, es verdad que también los ayuntamientos se han concienciado, que dan facilidades a los ciudadanos, que dan bolsas expendedoras para que podamos recoger las heces de nuestros perros. Yo tengo perro, yo tengo 2 perros. Yo no. Uno lo tengo aquí en Madrid, que vive con nosotros, y otro pues lo tengo en el campo, pero en fin, me parece que me parece muy bien que la gente quiera tener perros. A mí yo encantado, sí. Pero que lo tengan ellos. La libertad de cada uno, ¿no? Claro, don Íñigo, pero que lo tengan ellos, no los demás. El problema de tu perro, que lo traslades al resto de los ciudadanos. Habrá que cumplir unas normas, los perros tendrás que ir con ellos atados, no pueden molestar a los demás, en fin, y desde luego los excrementos hay que recogerlos. Esto es una cosa absolutamente elemental. Yo ponía una fotografía, don Íñigo, si me perdona, hace unos meses ya, en donde ponía el ejemplo. Hay un ciudadano maleducado que estaba orinando en la calle, y había un perro que estaba orinando en la calle. Al primero le va a costar 600 o 300 euros, dependiendo. Al segundo nada. Al segundo nada, sí. Pero, en fin, yo creo que los que tenemos perros, eso de que haga sus necesidades el pis, en este caso, en la taza del cuarto baño, yo lo veo complicado que lo consigamos. Pues, igual habrá que inventar un pañal para llevar al perro protegido también. Pero es verdad, yo no puedo discutir
que estamos hablando de orines en ambos casos, el humano y el animal. Y es un problema de medio ambiente que cuesta mucho dinero, don Íñigo, porque las farolas, que yo las he visto cómo se deterioran día a día y que hay que cambiarlas cada X tiempo porque el orín del perro es muy corrosivo. Sí. Pero bueno, yo creo que en eso también hay que concienciar a los propietarios. Yo a mi perro solo le dejo, que además está acostumbrado y solo hace sus necesidades en los alcorques de los árboles o en una zona verde si es un parque, que también aquí en Madrid a partir de las 8 pues puedes soltarlos también a los perros. En fin, eso tiene que haber unas normas y todas las tenemos que cumplir para que al final la armonía y el respeto se impongan, ¿no? Dos asuntos para terminar, don Íñigo. Uno es el ingreso mínimo vital, algo que este gobierno implanta y que ha dicho además que ya mismo en este mes de junio 255.000 personas van a cobrar por no hacer nada, que yo creo que todo el mundo entiende que hay que ayudar a las personas necesitadas, pero y no hubiera sido mejor para mí dejar en manos de los ayuntamientos la contraprestación y que es decir, aquel que recibiera una ayuda tuviera también que realizar algún tipo de trabajo para que de alguna forma se justificara. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que nadie discute que durante esta pandemia las consecuencias sanitarias ya las hemos visto, ¿no? Las miles de personas que han muerto, por desgracia en Madrid han fallecido muchísimos conciudadanos nuestros. Las cifras oficiales no reflejan la realidad, ¿no? Aquí en Madrid, al menos la Comunidad de Madrid, por lo menos ya está dando las cifras reales, ¿no? Porque mientras el Ministerio solo reconoce 8.700 fallecidos, la Comunidad de Madrid ya en sus estadísticas oficiales habla de 15.000. Nosotros creemos que son más, ¿no? Pero en fin, eso al final lo terminaremos sabiendo porque la verdad siempre se terminará imponiendo. Pero las consecuencias económicas de esta crisis, pues bueno, yo creo que uno de los grandes despropósitos del gobierno es la mala gestión que han hecho de todo esto, ¿no? Nosotros sí pedimos desde el primer momento que lo que había que hacer es crear canales de ayuda directa a las empresas para que no despidieran y para que pudieran mantener los empleos y en segundo lugar a las personas, pero esto hay que hacerlo lógicamente con condiciones. Lo que no puede ser es que el ingreso mínimo vital se convierta en un nuevo PER, se convierta en una paga que lo único que haga es incentivar que los ciudadanos, en fin, que estén en esas circunstancias, se queden en esa situación, no tengan incentivos y estímulos para buscar trabajo, o los estímulos que tengan sean para trabajar en la economía sumergida. Y es uno de los grandes problemas que están planteando, ¿no? Porque como no hay esas contraprestaciones, efectivamente, incluso también algunos estudios que desde, por ejemplo, del FDA han hecho, también recriminan que no sea compatible con otros ingresos, porque al hacer incompatible ese ingreso con otros ingresos que tú puedas tener, lógicamente tampoco estamos hablando de grandes cantidades, ¿no? Sí, pero te vas a la economía sumergida rápidamente. Exactamente, eso te puede empujar a trabajar en la economía sumergida y a cronificar esa situación de pobreza y de precariedad, ¿no? Y eso no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Sí, pero que hubiera sido, se lo comento porque es verdad que se ha escuchado mucho y a mí me parece muy razonable que van a ser los ayuntamientos además los que deberían de gestionar esto, y a mí me parece muy bien que el ayuntamiento diga ¿cuántas personas tenemos aquí? 200 personas en un municipio mediano, que les hace falta esa ayuda. Muy bien, pero además es que tenemos mucho trabajo en el ayuntamiento que hacer después de todo lo que ha pasado y pueden incorporarse al propio ayuntamiento y de esa manera, claro, que no sea un gasto inútil, ¿no? Hay mucha labor social, muchas actuaciones en la vía pública. Hombre, durante estos meses. El de broce con todo lo que ha llovido. Claro, en estos meses además los servicios públicos de mantenimiento pues se han visto resentidos, ¿no? Y por tanto yo creo que todo eso vendría muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. En cualquier caso, yo creo que la coordinación es la asignatura pendiente. Lo que pasa es que en España, pues al final hemos construido grandes compartimentos estancos, que son los 3 niveles administrativos, donde yo creo que en esta crisis lo que ha aflorado es la falta de que haya esa coordinación y esa dirección desde el Estado, desde el Gobierno de la Nación, y que se vaya proyectando hacia las comunidades autónomas y hacia los ayuntamientos. En Madrid tenemos la renta mínima de inserción. Es que aquí parece que están inventando la pólvora, pero aquí ya tenemos una renta mínima de inserción, en fin, que son 400 y pico euros que se dan a las familias desfavorecidas de nuestra comunidad. Por tanto, esto ya existía, ¿no? Que se refuerce ahora a través del ingreso mínimo vital, bueno, pues me parece bien, pero lo que tiene que haber es un control para que al final cumpla su objetivo y para que no se produzca una cronificación de la pobreza, porque al final, si no, la crisis económica y social la perpetuaremos en el tiempo y no saldremos de esta crisis económica nunca, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es estimular e incentivar que la gente vuelva a trabajar, y para eso yo creo que
en fin, el diablo está en los detalles, ¿no? Y yo creo que en esto, pues creo que en este caso los detalles del ingreso mínimo vital, la regulación, la letra pequeña es absolutamente fundamental y nosotros no estamos de acuerdo en el planteamiento que se está haciendo. Bueno, nos vamos a despedir, don Íñigo, con una pizca de humor. Analíceme filosóficamente, si puede, discoteca sin baile. Pues es como un día sin sol, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que, en fin, yo comprendo que la crisis económica está afectando a muchos sectores, pero el sector del ocio y del ocio nocturno es uno de los más perjudicados porque lógicamente hasta que estás en la fase 3 no les permiten reactivarse. Bueno, a mí me parece bien que en el Ayuntamiento de Madrid les hayan permitido, por ejemplo, el que puedan poner terrazas y que puedan tener un funcionamiento asimilable a lo que puede ser otra actividad de hostelería como cafeterías, bares. Yo creo que aquí todos tenemos que ayudarnos, ¿no? Ya sé que al final la medida que pongas sobre la mesa siempre va a beneficiar a uno y va a perjudicar a otro. Si tú permites ahora mismo ampliar terrazas para que los hosteleros puedan respirar, pues estás quitando plazas de aparcamiento que a lo mejor perjudican a algún vecino, ¿no? Yo creo que en eso todos tenemos que intentar ser solidarios, comprensivos y darnos cuenta que al final de esta tenemos que salir todos juntos trabajando y para que trabajemos las actividades económicas se tienen que reabrir, pero efectivamente no tiene mucho sentido ir a una discoteca sin poder bailar, la verdad, porque para eso te vas a otro sitio. Las discotecas suelen ser más oscuras, en fin, son menos agradables, ¿no? Si no bailas, pues te vas a preferir ir a otro sitio. Yo tengo la sensación, don Íñigo, de que la pandemia ha afectado mucho a las cabezas también, sobre todo las de este gobierno, porque yo cada día me quedo absolutamente atónito con algunas de las decisiones, ya por no hablar de los resucitados, etcétera, etcétera. Yo, de verdad, he decidido no escuchar mucho porque si no me vuelvo loco. Me informo, lo leo un poquitito, pero cuando llega a lo presidente ya no puedo más. Es algo insoportable. Sí. Bueno, pues eso es un drama, lo de las cifras y lo del planteamiento de los datos de fallecidos. Eso es una de las grandes vergüenzas de esta pandemia. No se puede engañar a la gente, no se puede decir que en España tenemos 27.000 muertos cuando ya hasta los institutos oficiales como el INE están hablando de 43.000, ¿no? Yo creo que todo eso habrá que exigir responsabilidades y espero al final que los responsables de haber agravado, porque en fin, la pandemia era algo inevitable, la han sufrido todos los países del mundo, pero en España ha tenido una especial virulencia por la responsabilidad de un gobierno que decidió anteponer sus intereses políticos e ideológicos a la salud de los ciudadanos y todo eso espero que algún día lo paguen en los tribunales. Pues don Íñigo Enríquez de Luna, gracias por atendernos. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Buenos días. Buenos días.